Si te quedas hasta el final de este video, te voy a explicar de un síndrome muy poco conocido, pero que es sumamente frecuente entre los opositores MIR, y estoy seguro que entre todas las personas que se preparan para un examen para entrar a una residencia médica, independientemente del país en el que se hayan especializado o en el que se quieran especializar, también estés en riesgo de sufrir de este síndrome que es sumamente mortal. Así que quédate hasta el final de este video para saber de lo que estoy hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si aún no me conoces, soy Daniel, soy médico de Costa Rica, actualmente residente aquí en España, y aquí en Hablando del MIR te ayudo a médicos inconformistas como tú a alcanzar su sueño de ser médicos especialistas, especialmente si decides hacer la residencia aquí en España. Así que si esto es algo que te podría llegar a interesar, no dejes de dejarme un like en este video, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos como este todas las semanas aquí en el canal. Muy bien, como te estaba diciendo en la introducción, hay un síndrome muy importante, poco conocido y que se habla poco de él, que suele afectar a aquellos opositores, especialmente del examen MIR de aquí de España, pero que estoy seguro que afecta a todos aquellos médicos que nos presentamos a un examen, independientemente del país que sea, para entrar a una residencia médica. Y este síndrome es sumamente mortal y sumamente peligroso porque puede llegar a afectar tu futuro profesional, porque va a afectar la decisión que tomes a la hora de elegir la especialidad en la que te quieres formar y luego trabajar durante los próximos 30 o 40 años de tu futuro profesional. Así que quédate hasta el final de este video para saber de lo que estoy hablando y también cómo puedes evitar este mortal síndrome. Bueno, ¿y de qué síndrome es el que estoy hablando? Lo hago un poquito así en broma, pero realmente sí es algo que suele afectar a muchos opositores, pero que como tal no se llega a hablar mucho del tema. Por eso he querido hacer este video exclusivamente en este momento y en este canal, más que nada porque también estamos próximos muchos opositores del examen MIR a elegir la plaza, y yo sé que muchos de ustedes van a estar sufriendo de este síndrome que se conoce como la numeritis. Bueno, ¿y esto de la numeritis qué es? Básicamente yo realmente lo he escuchado, pero nunca he escuchado a nadie definirlo, así que te voy a dar la definición que yo veo y también te voy a dar mi perspectiva de lo que creo que es la numeritis, porque siempre se habla de una parte de este síndrome, pero realmente creo que afecta de igual manera, con igual impacto y con igual importancia en sus vidas. Básicamente la numeritis es la idea de tener que elegir una especialidad basado exclusivamente en el número de orden que has tenido en el examen. Como digo, esto siempre se ha hablado específicamente en un grupo selecto de personas, pero yo creo que realmente afecta a muchísimas más personas de las que nos damos cuenta, y como mínimo a dos grupos de personas diferentes que te voy a explicar a continuación. Sin embargo, me gustaría hablar de los síntomas más frecuentes de este síndrome para que sepas si estás sufriendo de este síndrome, o si en los próximos meses notas alguno de estos síntomas, sepas identificar que estás sufriendo de una numeritis. Básicamente los tres síntomas principales y casi patognomónicos de este síndrome son: número 1, las dudas; número 2, un miedo paralizante a elegir una especialidad y equivocarte a la hora de elegir la especialidad; y el tercero, y el más importante, porque este es el signo patognomónico de este síndrome, es la falsa idea de sentirse obligado a elegir una especialidad en concreto exclusivamente por el número de orden que has tenido en el examen. Como digo, este síndrome realmente siempre se ha hablado que afecta a un grupo específico de personas, que son aquellas personas a las que les ha ido extraordinariamente bien en el examen. Generalmente, por ejemplo, gente que suele encontrarse con un número de orden por debajo del 1000. Y entonces este grupo de personas habitualmente se ven con el miedo y con las dudas de elegir una de esas especialidades más cotizadas, simplemente por el hecho de tener un número de orden que les permite poder elegir este tipo de especialidades que se suelen acabar con números de orden más bajos. Sin embargo, como te digo, yo en lo personal creo que también afecta a otro grupo de personas de las cuales se habla poco, pero que creo que afecta de igual manera y con un impacto igual de importante en sus vidas, y es a el otro extremo de los opositores, que son aquellos opositores que han tenido números de orden más bajos y que también se ven prácticamente de alguna manera obligados, o que creen que únicamente van a poder elegir aquellas especialidades que son menos populares o que son menos importantes a los ojos de la sociedad, digámoslo así.
o por lo menos de la sociedad médica. Entonces, para que me entiendas, te voy a dar dos ejemplos diferentes e incluso me gustaría que te pongas en cualquiera de las dos situaciones para que entiendas lo que pasa en la mente de muchos opositores. Imagínate que tú eres ahora mismo un opositor del examen MIR 2021 y que tuviste el número de orden número 25, es decir, estás entre los 25 mejores opositores del examen, un número buenísimo y que muchísimas personas nos hubiese encantado tener. Y entonces tú toda la vida has dicho, te ha gustado durante la carrera y durante las prácticas, te diste cuenta que lo que más te gustaba, la especialidad que más te llamaba la atención y que prácticamente estabas decidido o decidida a hacer era medicina familiar, y luego resulta que tienes este resultado en el examen. Muchas personas al final deciden o creen que por tener ese número de orden deberían elegir una especialidad sumamente cotizada y más difícil, como puede ser dermatología, cardiología, cirugía plástica o neurocirugía, dependiendo de si te inclinas más por especialidades médicas o quirúrgicas. En este caso en concreto, por ejemplo, tú que toda la vida has querido hacer medicina de familia, te verías muy tentado y con muchísimas dudas y con mucho miedo de elegir medicina de familia porque tienes un número de orden, entre comillas, tan bueno que deberías elegir una especialidad como dermatología, cardiología o alguna de estas otras especialidades que son un poco más cotizadas. En el otro extremo también existen aquellas personas que de repente tal vez no tienen una especialidad en concreto que les guste, o de repente también sí, pero especialmente aquellas personas que no tienen una especialidad en concreto pensada y que tienen un número de orden más bajo de lo que les hubiese gustado tener, y por ello creen que automáticamente tienen que conformarse, entre comillas, con una especialidad que tal vez no les gusta tanto o que nunca se habían planteado, pero que creen que simplemente por tener este número de orden tan bajo tienen que elegir una especialidad menos cotizada, como puede ser medicina de familia, anatomía patológica, análisis clínico, bioquímica clínica o alguna de estas otras especialidades de las que se habla menos y que por ende son menos populares, entre comillas, por lo menos entre los opositores del MIR. En cualquiera de los dos casos, si ves, el común denominador es un miedo paralizante y unas dudas que te atacan simplemente basado en el número de orden que has obtenido, y que básicamente esto te empuja a querer elegir una especialidad aunque realmente no te guste, independientemente si es porque es una especialidad más popular o que cuesta más conseguir y que tú, como tienes un mejor número de orden, deberías elegir, o bien porque crees que te tienes que conformar en elegir una especialidad que tal vez no te gusta o que nunca te habías planteado simplemente porque has tenido un número de orden muy bajo. En ambos casos, estas personas están sufriendo del mismo síndrome, y es el síndrome de la numeritis, y es sumamente frecuente, por lo menos aquí en el examen MIR y en España en general, es sumamente frecuente ver esto entre los opositores. Como digo, en general se ve mucho más entre aquellas personas que tienen números de orden altos, pero sé de muchos casos y lo he visto en personas que también tienen números de orden bajos. Entonces, ¿cuál es el principal problema con este síndrome? Lógicamente, por lo menos a mí me queda muy claro que cualquiera de estas dos personas, independientemente de lo bien o mal que le haya ido en el examen, el sufrir este síndrome y caer en las dudas que el número de orden le genera a la hora de elegir la especialidad puede definir muchísimo su futuro profesional, porque como siempre lo digo en este canal, yo al menos siempre he creído y tengo la convicción de que he estudiado medicina con la idea de poder vivir apasionadamente este área en la que yo me dedico, para poder ayudar a los pacientes a los que yo he jurado y que quiero ayudar, y para ello he elegido o creo que tengo que hacerlo en un área que realmente me apasiona. Entonces, este tipo de personas, cualquiera que sea el caso, si tú estás sufriendo o vas a sufrir el síndrome de la numeritis, el gran riesgo que vas a tener es de al final decidir elegir una especialidad y por ende al final dedicarte, o sea, convertirte en un especialista en un área que no te apasiona, que no te gusta, y que por ello te conviertes en un médico infeliz que al final va a trasladar esa infelicidad o esa falta de convicción o de pasión por su profesión al trato, o mejor dicho, al maltrato a sus pacientes. Y esto para mí es inconcebible. Como siempre lo digo, yo por lo menos no estudié ya 6 años de mi vida y no dediqué 6 años de sacrificio para ser médico general, para luego ahora también sacrificarme durante otros 4 o 5 años para hacer una especialidad en la cual no voy a estar completamente feliz y apasionado, y que luego pase los siguientes 40 o 50 años de mi vida trabajando en algo
que no me apasiona, o sea, simplemente no me parece justo y por lo menos yo quiero dedicarme a algo que realmente me apasione para poder ayudar y ofrecerles el mejor trato y el mejor manejo a aquellos pacientes que vayan a confiar en mí para poderles ayudar con sus problemas de salud. Y por eso es tan importante que identifiques si tú en algún momento sufres de la numeritis. Yo personalmente conozco personas y tengo compañeras, digo compañeras porque precisamente me acuerdo del caso de una compañera mía que tuvo un número de orden sumamente bueno y ella siempre había querido hacer hematología y ella misma me contaba las dudas y prácticamente hasta el día que iba a elegir la plaza iba decidida a elegir dermatología simplemente porque se veía tentada por el número de orden que había elegido. Al final, y gracias a Dios para ella, decidió hacer lo que siempre le había apasionado, que era la hematología, y ahora es una hematóloga súper dedicada a su profesión y que le gusta y que definitivamente no se ha equivocado. Al mismo tiempo, conozco otro compañero que aún teniendo un número de orden extraordinariamente bueno por encima de los 300, o sea, quedó entre los primeros 300 mejores opositores de nuestro año. Él toda su vida, o por lo menos los últimos años de su carrera, estaba seguro que la especialidad que quería hacer era medicina de familia. Y en el caso concreto de este chico, no sé si él sufrió del síndrome de la numeritis, pero definitivamente no sucumbió a él si lo sufrió, porque se ha convertido en un médico de familia y definitivamente se ve lo mucho que le gusta la medicina de familia y cómo la ejerce con gran pasión, independientemente de ese gran número que le permitía elegir otras especialidades, aunque no eran especialidades que a él le apasionaran. Y así también, lastimosamente, más bien en el otro extremo existen muchísimas personas que durante su carrera y tal vez tenían claro que querían hacer alguna especialidad, de repente alguna quirúrgica o inclusive alguna de estas especialidades como dermatología, cardiología o estas especialidades que requieren habitualmente un número de orden más alto, que no tuvieron el resultado que esperaban y por ello se conformaron en hacer una especialidad que no les gustaba, pero con tal de no repetir el MIR decidieron elegir una especialidad. En muchos casos, lastimosamente, suelen ser personas que se dedican al final a la medicina de familia, creo yo, entre otras cosas porque pues es una especialidad que tiene muchísimas más plazas y que se suelen acabar más tarde y que pues mucha gente opta más por elegir esta especialidad aunque no les guste, aunque les estén decididos o sepan que quieren ser cirujanos o algún tipo de, no sé, cardiólogo, neumólogo o lo que sea, pero que con tal de no repetir el MIR deciden conformarse con otra especialidad que no les gustaba tanto como lo que realmente querían hacer. Y esto para mí realmente es muy lamentable porque, como digo, nosotros tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices e ir al trabajo todos los días contentos y vivir apasionados por la profesión que estamos ejerciendo para que luego esa pasión se pueda trasladar a nuestros pacientes. Recordemos que nosotros no estamos trabajando por trabajar, sino que estamos trabajando por pacientes. Y tú que ahora vas a elegir una plaza o en algún momento cuando veas este video vas a estar eligiendo una plaza que puede ser del MIR, pero puede ser del ENARM o de cualquier otra especialidad o de cualquier otro examen de cualquier país, tienes que pensar en las personas a las que tú estás dedicada a tratar y que por ello también les debes a estas personas dedicarte a algo que realmente te apasione. Entonces, mi gran consejo en este video es que no sucumbas al síndrome de la numeritis y elijas una especialidad que realmente no te apasiona simplemente por el hecho de que tienes un número de orden ya sea más alto o más bajo de lo que esperabas y que por ello te veas tentado a elegir una especialidad que no te guste simplemente por el número de orden que has obtenido. Por último, me gustaría dar unos consejos del tratamiento de este síndrome y cómo lo puedes evitar. Y como digo, básicamente lo más importante del tratamiento es lo que yo denomino el conocimiento de sí mismo y la autorreflexión. Es decir, es muy importante que sepas y que seas consciente de ti mismo, de qué es lo que te gusta, cuáles son tus habilidades, en fin, las cosas que hemos hablado en otros videos sobre, por ejemplo, cómo elegir una especialidad, para que sepas cuál es la mejor especialidad para ti y en qué realmente te gustaría o te ves trabajando durante los próximos 30, 40 o 50 años de tu vida y que te veas contento o contenta. También que seas muy consciente contigo mismo del esfuerzo que has hecho en el examen y si tienes seguridad de una especialidad o tal vez 2 o 3 especialidades, que suele ser lo más frecuente, a pesar de que si no te da para elegir esa especialidad, no caigas en elegir otra especialidad simplemente por el hecho de no repetir este examen, sea el examen mío o el examen que sea.
siempre estamos a tiempo y por lo menos en mi perspectiva es mucho mejor invertir otro año más o inclusive, ¿por qué no?, 2 o 3 años más en hacer la prueba que tengas que hacer, por ejemplo el examen MIR, para poder escoger la especialidad que sí te apasiona, para poder luego vivir los próximos 40 años de tu vida haciendo algo que realmente te apasiona, en vez de perder tu tiempo, porque realmente yo lo veo como una pérdida de tiempo si más bien entras a una especialidad que no te gusta y luego vas a trabajar todo este tiempo ejerciendo un área que realmente no te apasiona. Lo mismo para aquellas personas que eligen una especialidad porque creen que por tener un número de orden más alto deberían elegir una especialidad que es más cotizada. Al final de cuentas te va a pasar lo mismo, vas a estar trabajando en un área que realmente no te apasiona. Entonces tienes que estar muy consciente de ti mismo, de lo que te guste y muy seguro, y entender que al menos en el examen MIR, pero en muchos otros exámenes de oposición en otras áreas del mundo, el examen simplemente es una llave que te permite entrar a la especialidad y por ende después poder ejercer esa especialidad que te gusta. No es nada más. O sea, nadie por tener un mejor número de orden es mejor médico, ni aquellos que tienen un peor número de orden son peores médicos. Al final esto lo va a definir la dedicación que tú le des a tu preparación, a tu formación como residente, que posteriormente se va a reflejar en la calidad de médico que vas a ser como especialista. El número de orden al final no te va a definir nada más que el hecho de poder tener la facilidad de poder elegir la plaza, o sea, la especialidad que siempre has soñado. Entonces intenta tener muy claro la especialidad que quieres hacer, que para eso te he dejado varios videos aquí en el canal sobre cómo elegir una especialidad que tienes que tomar en cuenta. Si no lo has visto aún, te voy a dejar uno de ellos por acá para que vayas y veas los consejos que te doy para que sepas cómo elegir una especialidad y no te equivoques, y que al final te decidas por hacer una especialidad que te guste, que te apasione y en la que te veas ejerciendo y tratando pacientes durante los 40 años que te van a quedar de vida profesional, para que lo hagas con pasión y que realmente puedas ayudar a miles o incluso millones de personas en el mundo. Así que básicamente esto era lo que yo quería contarles a ustedes hoy. Quiero que identifiques si sufres o has sufrido o si en algún momento llegas a sufrir el síndrome de la numeritis, y que también comentes abajo a cualquier persona que tú conozcas que haya sufrido o que esté sufriendo del síndrome de la numeritis, para que sepa cómo puede combatir y cómo puede tratar este síndrome que puede al final alterar y que puede llegar a afectar tu futuro profesional de una forma permanente. Así que si te ha gustado este video, no olvides dejarme un like por acá y suscribirte al canal de YouTube para que YouTube te avise de los nuevos videos que van a salir todas las semanas, en donde te intento ayudar y motivar para que te hagas residente, si eso es lo que has decidido hacer, especialmente si lo decides hacer aquí en España. Entonces, si tienes cualquier duda o tienes algún comentario de este video, déjamelo debajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.